¿O cumple? Podría cumplir. Podría. ¿No hay documentación original del respaldo? ¿Su documentación es fotocopia o no existe documentación? Existe, ¿no? Debe haber algún documento, ¿no? O sea, quiero creer que son algo de formalidad ahí en el tema de la policía y algún tipo de boletita para nos deben dar, ¿no? Porque no creo que nos cobren. ¿Y cuánto les cobran? Solo por publicidad, ¿no? 15. Bueno, en realidad, a ver, fíjense, deberían, todos esos cobros deben tener algún tipo de documentación, ¿verdad? ¿Para qué la norma tributaria exige documentación original? ¿Cuál es el sentido de pedir documentación original? Respaldo sí, pero ¿por qué? Para que no sea el gasto inventado. Porque si de pronto acepto gastos sin documento, entonces la base imponible se vuelve susceptible a que, oye, la base está muy alta, paguemos menos impuestos, meterle un gasto X, ¿no ven? Entonces, para que no sea un gasto inventado. Entonces, ¿cómo demuestro que esos 15 pesos que he pagado realmente los he pagado? Con una documentación, ¿verdad? Con un sustento. Entonces, le tengo que pedir a la policía algún tipo de sustento. Si realmente la policía no me da nada, pero nada, ok, lamentablemente no cumplo esa posibilidad, esa condición. Hay que medir algún documento, Claro, por eso quiero que ustedes sean críticos y analíticos conmigo, que es la forma de ver esto, de mi web. Aquí dice, esto está puesto en el artículo 8 del reglamento, ¿no? El famoso 24051, que además está sustentado también por las normas de la parte de la ley. Estar con documentación original de respaldo, ¿sí? En alguna parte dice factura, no, ¿verdad? Sí, dilo. La resolución administrativa consolidada. Exactamente. Dice pagos de personas jurídicas inobjetablemente. Factura, sí. Justamente. ¿De dónde viene este tema de la factura? En el año 99 sale un grupito de resoluciones consolidadas, ¿no? Donde toman en cuenta todas las resoluciones hasta ese año y sacan una consolidada para el IVE, para el IVA, para el ITE. Sí, son las resoluciones del año 99, antiguitas. En esa resolución aparece una parte donde dice: cuando hagas pagos a personas jurídicas, debe tener inobjetablemente factura. ¿Sí? Ahora, eso es un tema de relación jurídica. ¿Sí? Aquí tenemos un decreto supremo y el otro es una resolución. ¿Sí? Si me tengo que ir a pelear a morir con esto, a un proceso de impugnación, a un contencioso administrativo aquí al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, voy a llevar pues la apelación de la norma, ¿verdad? Voy a decir un ratito, aquí el decreto me dice esto, entonces el reglamento no podría ir en contra de lo que dice el decreto. No tiene el poder suficiente para modificar un decreto supremo. ¿Ok? Entonces, si llega el momento indeseado, pero que a veces suele suceder, en que nos tenemos que pelear a morir por un concepto, ¿qué es lo que va a valer? La parte normativa, porque ese es el tributos. ¿Ok? Entonces, con estos ejemplos lo que les quiero hacer notar es lo que dice la norma es documentación original del respaldo. Entonces, hay situaciones en las que no necesariamente tenemos facturas, ¿no? ¿Qué gastos se hacen sin factura? Piensen ustedes. ¿Qué tipos de gastos? Pago de tasas. Las tasas, por ejemplo. Las tasas nunca se facturan, ¿verdad? Porque las tasas son un tipo de tributo. Transporte por taxi. Transporte por taxi, sí. Ahorita vamos a hablar del tipo de transporte por taxi. Pagos que se hagan a entidades estatales, ¿sí? Timbres. Y por los timbres judiciales, por ejemplo, ¿nos dan factura? No ve. ¿Y esos son gastos vinculados a la actividad de las empresas? Sí, no veo, a menos que estén haciendo sus cosas personales. Pero en general, por ejemplo, una entidad financiera que gasta un montón de gastos notariales y judiciales cuando hacen recuperaciones de créditos, son gastos vinculados a las actividades privadas. ¿No ven? Entonces, no todo viene con factura, primera cosa. Entonces hay que leer la norma tal como es. ¿Ok? Entonces,
parte que dice documentación original es para que no sea un gasto inventado, es decir, no puede estar solamente el comprobante contable de salida de la plata, tiene que haber algún tipo de documento que sustente que esto es real, ¿no ven? Y mejor si es que neuróticamente le pagamos los 15 bolivianos a la policía o a alguien con un pago bancario, ¿verdad? O sea, es una neurosis pensar pagar 15 pesos con eso, pero allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos demostrando que el gasto no es un invento, ¿no ven? ¿Ok? Entonces, así críticamente tenemos que ver las cosas y así, encontrando la parte analítica de la norma, podemos resolver los temas que se vienen en el día a día. Porque si no, decimos, pasa que me han dicho que si no tiene factura no es deducible. Bueno, ¿en qué parte? ¿En qué norma? ¿En qué nivel tiene? ¿No ven? Y por eso lo que tenemos que saber para liquidar bien un impuesto, en este caso el IVE, la ley 43 y el decreto supremo, ¿no? Complementariamente lo demás, pero lo central va a ser esto, ¿ya? Ok, entonces esto siempre de carácter general, ¿no ven? Aquí hay una listita de los más comunes tipos de ajustes fiscales, ¿sí? En el ranking de los más habituales. Fíjense que ahí tenemos el IT compensado, ¿no? Así nomás lo señalamos porque ustedes mañana van a tener oportunidad de verlo en vivo y en directo, practicar la compensación del IT con el IVE a modo de refrescar esos conocimientos para encontrar este ajuste fiscal, ¿ya? Porque este es el que tienen todas las empresas que pagan IT y IVE, siempre, ¿no ven? Siempre. Entonces este es uno de los, además, más grandes, digamos, ajustes, ¿no? El ITF, ¿no ven? El ITF lamentablemente es un gasto no deducible, ¿sí? Y ahí, ¿alguien tiene a la mano su decreto reglamentario del IVE? ¿Quizás? Creo que no. No, el ITF no, pero hay otro artículo que quisiera que vean. ¿Alguien tiene? No. Está bien. Usted tiene que ver. Excelente. A ver, le voy a pedir que por favor revise y busque en el decreto reglamentario del IVE el artículo. Hay un artículo que habla de tributos, ¿sí? Y es el artículo 14, ¿ya? 14. Hay una cosa que yo les recomiendo. Ustedes obviamente ya están a un nivel profesional, quizás ya lo han hecho, pero cuando tengo cursos de pregrado, yo siempre les aconsejo que vayan artículo por artículo y se hagan su propio listado, ¿ya? Porque una cosa es tomar el listado de otro y otra es construir tu propio listado, conforme con tus términos, con tus modos, ¿sí? O sea, como a ti te gusta, en Excel, en Word, a mano, cartón, lo que quieras, ¿sí? Y vas viendo artículo por artículo, empezando por el 8, y vas sacando un listadito de los gastos deducibles y no deducibles. Y eso es un centralizador tuyo que te sirve como una especie de mini base de datos bien práctica, ¿sí? Para cuando estás estudiando el IVE, esa es una de las cosas más útiles que se pueden hacer. Artículo 8, artículo tal, hay muchos. Si buscan en el internet van a encontrar harta información, pero tiene un efecto distinto cuando uno se arma su propio listado, ¿sí? Totalmente diferente. Y además esa base de datos luego se va alimentando y se va utilizando y explotando bastante bien, ¿ya? Entonces eso es un consejo que quizás a algunos les puede servir. Ahí, por ejemplo, no vamos a encontrar el ITF, ¿sí? Perdón, y al hacer ese listado uno recién se va familiarizando, porque se acuerda que el 8 habla de una cosa, el 11 habla de otra cosa, el 14 habla de tributos. Claro, como el reglamento del IVE es anterior a la creación del ITF, por eso obviamente el ITF no aparece, pero yo quiero estudiar con ustedes o analizar el ITF, ¿qué concepto es? ¿Qué tipo de gasto? ¿Saben lo que es el ITF? ¿No? Todos pagamos ITF en algún momento. Bueno, depende. Si hacemos operaciones en bolivianos, no pagamos. ¿No? Casi todos hacemos todo lo que ponemos en bolivianos. Porque seamos francos, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. ¿No? Ese es un comportamiento humano normal.
Pero, a ver, el ITF es como concepto un tributo. Entonces, será bueno ver qué dice la norma del IUE sobre los tributos, ¿no ven? Entonces, ¿logró identificar quizás el artículo 14? Sí. Puede leer entonces solo la primera parte. Artículo 14. Tributos. Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa como contribuyente directo de los mismos, por concepto de... Hasta ahí está bien. Gracias. Fíjense lo que le dijo su compañero en el artículo 14. Son deducibles los tributos efectivamente pagados. Primera condición. Aquí cuando ya entramos, muchachos, a algo específico de la norma, como haber entrado directamente al artículo 14, ya estamos en el nivel específico, ¿no? Que prima toda la vida sobre el nivel general. Entonces, el artículo 14 en forma específica para tributos pide una condición, dice efectivamente pagados, primera cosa, o sea, totalmente pagados. Por eso es que el ITE compensado, como no es efectivamente pagado y es compensado, es no deducible, ¿no? Para tributos, efectivamente pagado. Segundo, como contribuyente directo de los mismos. Entonces me está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar los tributos, que los pagues y que sean impuestos directos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el ITF es un impuesto directo o indirecto? Para quien paga, ¿no? O sea, imagínense, ustedes hacen una transacción en el banco en dólares y les cobran ITF. Hacen un cheque de gerencia por $10,000 y les cobran ahora les cobran 2.5, ¿no ven? O 2, perdón. Hasta el año pasado era 1.5 por 1,000, ¿sí? Entonces por cada $1,000 pagábamos $1.5 de impuesto. Ahora, el año 16, perdón, va a ser 2 por 1,000. El año que viene va a ser 2.5 y el siguiente año 3. Nos vamos a quedar en 3. Gradualmente estamos volviendo a subir y seguramente se va a quedar el ITF, porque el ITF está nomás en los niveles altos de recaudación también, es altamente eficiente, ¿ok? Entonces, por cada transacción, por cada $1,000 pagamos 2, ¿sí? Cuando nosotros pagamos eso como empresa, ¿es impuesto directo o indirecto? Directo, ¿sí? Directo. Otros ejemplos de impuestos directos se verían ustedes. El IT, el IVA es un impuesto directo, obviamente no es deducible para sí mismo, pero es un ejemplo de impuesto directo, ¿sí? Otro ejemplo de impuesto directo clásico, ¿qué pagan ustedes cada año? Bueno, todos los que tienen inmuebles. El impuesto a la propiedad, ¿sí? Es el ejemplo clásico de impuesto directo, ¿sí? Impuesto directo. Entonces, el ITF califica todo efectivamente pagado, impuesto directo. Conceptualmente, de acuerdo a lo que dice el reglamento IVA, debería ser deducible, ¿sí? Pero ¿qué ha sucedido acá? La propia ley, la misma ley del ITF, con toda su fuerza de ley, dice el ITF no es deducible. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, a nivel de política tributaria, ¿sí? Por un segundo vamos a pensar que nosotros somos los creadores de la política tributaria del país. Decimos, crearemos un impuesto que se llame ITF y por cada 100 bolivianos que recaudemos de esto, si el gasto es válido y deducible, solo nos va a llegar como recaudación 100, ¿cierto? Pero si hacemos que el gasto sea no deducible, además por otro vía, digamos, por otra vía que va a ser impuesto a la renta o impuesto anual, nos va a llegar 25 más. Entonces, en definitiva, vamos a tener una recaudación de 125, ¿no ven? Por eso es que muchos de los últimos impuestos han empezado a venir con esta característica, a pesar de ser efectivamente pagados y ser directos, con la característica particular de ser no deducibles. Caso ITF, caso IBMI, impuesto a la venta de moneda extranjera, era no deducible, ¿sí? Hasta que estuvo vivo hasta el diciembre del año pasado. Y otros impuestos
En minería, por ejemplo, también hay otras características que hacen impuestos directos no deducibles, ¿sí? Entonces, esto es más por un tema, fíjense, de carácter de política tributaria, ¿verdad? Yo quiero recaudar 125%, entonces, lo volveré no deducible y con eso recaudo más, ¿no ven? Una cosita técnica sutil, pero que me origina un nivel de recaudación de 1/4 más de la cuantía de ese impuesto, ¿ya? Entonces, por eso al hablar de ITF y de IT compensado vale la pena aprovechar y tocar el artículo 14 para ver la condición de los tributos. ¿Las multas tributarias que pagamos serán deducibles? No son deducibles. Si pago multas a la Caja Nacional, ¿tampoco? ¿En qué parte dirá pero eso? Para mañana, si pueden, traigan su reglamento, ¿ok? Para sacarle provecho, para que a medida que vayamos comentando algunas cosas, puedan ustedes ir señalando que les sirva en el ámbito profesional en el que se desenvuelven, ¿ok? Entonces, mañana me pueden responder las multas que se pagan. A ver, ¿a quiénes podría pagar multas? Pensemos como una empresa. Bueno, ninguna empresa debe querer pagar multas, ¿no? Pero lamentablemente la vida es diferente. Pagamos multas a la EPP. ¿A quién más? A la Caja. A impuestos. Ministerio de Trabajo. A la EPP. ¿A quién? A la AJ. Excelente ejemplo, ¿no ves? La Autoridad del Juego, la APP, a la AEM, ¿no ves? La Autoridad de Empresas. Otros entes reguladores. Y las multas de la AEM son pues gigantes, porque son porcentajes sobre patrimonio, ¿verdad? Entonces pueden llegar a ser varios milloncitos. Y de hecho, hay casos en los cuales hay casos ilicitados millonarios de empresas que les han multado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la situación de las multas tributarias. Entonces yo quiero que ustedes reflexionen exactamente qué tipo de multas son las no deducibles y cuáles son las deducibles, ¿sí? Porque de pronto tenemos que empezar a ver, como les digo, la norma en su cabal dimensión, ¿sí? Y otra cosa, les decía, esto es de carácter específico y lo que es específico ha sido abordado de manera particular, ¿no ven? Entonces no podríamos hacer una interpretación extensiva de las cosas, porque lo específico ha sido abordado así, porque así quería, ¿me entienden? Es decir, no puedo decir, oye, dijo multas tributarias, entonces son todas las multas. No, más bien ha sido tan específica la norma que me ha señalado el tipo de multa que quiere no deducir. Entonces no tengo por qué interpretar una analogía para otras cosas, ¿no? Tengo que cumplir el mandato de la norma. Me han dicho este tipo de multa y este es no deducible, ¿ok? ¿Se entiende? Porque también hay muchísimo de este tipo de cosas en las que dicen, no, multas obviamente es no deducible. Ya no, porque ya se llama multa. La ASFI también cobra multas, ¿verdad? Sí. Cuando las entidades financieras entregan tarde su estado financiero, creo que es 100, 200 bolivianos hasta el tercer día y luego 500 bolivianos por día. Entonces una empresa podría pagar unos miles de bolivianos por entregar tarde su estado financiero. ¿Ese gasto es deducible? No es deducible. ¿Por qué? ¿Qué dice por ahí? ¿Alguien? Tendría que ser deducible sin ser tributario. El argumento para que sea deducible es justamente ¿qué es lo no deducible? La multa tributaria. Pero entonces la multa que le pago a la ASFI porque he entregado tarde mi estado financiero o he entregado tarde mi detalle de cartera es deducible. ¿Sí? Ahí podemos incluso decir, a ver, vamos primero, como siempre, al nivel primero, general. ¿Está vinculado a la actividad grabada? Sí, sin duda. ¿Está respaldado con documentos originales? Sí. Me entregan un recibo, un comprobante, algo de la placa que estoy pagando, ¿no ven? Entonces pasa al nivel general. Bien, para el nivel específico, ¿hay algo que me prohíba que esta multa sea deducible? No, porque hay una prohibición, pero para las multas tributarias, no para las que son a la ASFI. Entonces, pasa todos los filtros, deducible. ¿Ok? ¿Entiende? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que evaluar todos los gastos. Y por eso yo quiero invitarlos a que analicemos las cosas de esa manera. ¿Sí? Que además, obviamente aquí les estoy hablando de todos los casos que son mitos, ¿verdad? Las facturas,
las multas y todos los que vamos a ir viendo cuando sigamos avanzando con el tema de los gastos. ¿Ya? Y mañana ustedes lo van a plasmar en numeritos, porque en numeritos es donde se entiende mejor, ¿verdad? Ok, entonces, gastos sin documentación de respaldo, eso es nivel general, es decir, artículo 8, ¿no ven? Como no tiene gasto y uno puede pensar que es inventado, obviamente es un gasto no deducible. Sí. Una preguntita del punto anterior, de los pagos en defecto, el mantenimiento y los intereses. A nivel tributario, ¿sí? Sí. A ver, ¿entienden lo que pregunta su compañera? Dice, cuando pagamos tributos tarde, ¿qué pagamos? Pagamos la multa, ¿no ven? Hagamos como estamos hablando de tributos, veamos la composición. ¿Cómo se compone la deuda tributaria? Esto también está en el código tributario, ¿no ven? Es tributo omitido más mantenimiento de valor, más otro componente que es el